todas. Eh, el tema que tenemos para hoy es violencia intrafamiliar. Reciban un cordial saludo del Instituto Politécnico de Magdalena, de la Fundación Caminemos 100% al Futuro. Les habla Marta Lucía Melo Cerna, soy psicóloga, licenciada en Educación Básica. Pues tengo 7 años de experiencia profesional en todo lo relacionado con todos los procesos de restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y de mujeres víctimas de violencia y de género. En el día de hoy, pues, les damos la más cordial bienvenida. Les decimos que aquí estamos porque este tema es muy sensible y muy dado para todos, no solamente para ustedes como institución, sino para toda una comunidad en general. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es mostrarles pues los temas que vamos a compartir en el lapso de todas estas capacitaciones y en el transcurso de que vamos desarrollando los temas. Si tienen dudas, si quieren hacer algún aporte, por favor nos avisan y le damos pues la participación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le decía ahorita a la doctora Adriana, el tema de hoy es violencia intrafamiliar, tipos de violencia y tipos de violencia. Tenemos una segunda clase que se llama Ciclo de la Violencia y Círculo de la No Violencia. La tercera clase es Derecho de las Víctimas de la Violencia en el marco de la Ley 1257 de 2008, las instituciones y las funciones institucionales y rutas de atención para todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y de género. En la cuarta clase tenemos las características personales y psicológicas de las víctimas y los agresores. El quinto encuentro son los primeros auxilios psicológicos, que es lo que estábamos diciéndole ahorita a la doctora, pues si ella lo cree pertinente, lo colocamos de segundo. De todas maneras, esta agenda es dinámica y es susceptible a cambios y a sugerencias que surjan en el transcurso de las capacitaciones. Tenemos una sexta capacitación que se llama Consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la víctima de violencia intrafamiliar y de género. Bueno, vamos a dar inicio con todo lo que tiene que ver con la definición de la violencia intrafamiliar. Para ello es importante que todos y cada uno de los presentes nos apropiemos de un concepto básico de lo que es la violencia intrafamiliar. No sé si alguno de los participantes quiera dar una definición, tenga un conocimiento o que ha escuchado decir de lo que es la violencia intrafamiliar y lo escuchamos. Pide la participación y con gusto se la damos. Lo escucho. Y tengo entendido que la violencia intrafamiliar tiene que ver todo con maltrato tanto verbal, físico, mental, entre las familias, de padre, hijo, madre, así. Todo tipo de familias. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, miren esta definición que tenemos. Es toda acción o conducta que conlleva al maltrato físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial, ejecutado por un miembro de la familia que viva o no en casa, en contra de otro u otros integrantes del núcleo familiar. Vamos a ver quiénes integran el grupo familiar de acuerdo a la ley 1257 del 4 de diciembre del 2008. Recuerden que
no lo inventamos, esto está estipulado en la ley y nos estamos basando más que todo en la ley 1257, que nos dice que los integrantes del grupo familiar son primero los cónyuges o compañeros permanentes. No solamente son los que conviven bajo el mismo techo. Por ejemplo, si mi vecina, pues, supongamos, ¿no?, es la amante o la compañera del señor de la esquina, pero no conviven bajo el mismo techo, pero sí son compañeros. Entonces, la vecina es agredida por el señor y aunque no son cónyuges, eh, se convierte y ante la ley está estipulado como una violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque es la compañera permanente, porque sí conviven, aunque no conviven bajo el mismo techo. El segundo es el padre y la madre de familia, aunque no conviva en un mismo lugar. ¿Qué no quiere decir esto? De que a veces el hijo ya es independiente, ¿cierto? Pero llega a la casa, maltrata a los padres, maltrata a cualquier miembro de la familia y al mismo tiempo el padre puede ir y agredir, ya sea física, psicológicamente, al hijo que no convive en el mismo lugar, no conviven en la misma casa. Ese también es un caso de que es violencia intrafamiliar, pero no conviven, no están en el mismo techo. Los ascendentes o descendientes de los anteriores, ¿de quiénes? Del padre y la madre. Y los hijos adoptivos. Sí, recuerden que no solamente las familias son la familia de sangre, que ahorita vamos a ver los tipos de familias que existen. ¿Quiénes son los ascendientes? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes son nuestros ascendientes? ¿Alguien quiere opinar? Los Bueno, hijos, ¿sí? los hijos son los ascendientes. ¿Y los Son, descendientes? los descendientes son, perdón, los hijos. Y los ascendientes son las personas que hacen parte de nuestra familia, pero son antes que nosotros. Exactamente, como nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿cierto? Muy bien, gracias por tu participación. También nos dice que todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica. Supongamos, yo tengo una muchacha o una señora que me ayuda aquí en la casa con los niños y esa señora maltrata a uno de mis niños o maltrata a mi mamá, que es una adulta mayor, a pesar de que no somos familia de sangre, no tenemos vinculación de sangre, también se considera que es una violencia en el grupo familiar. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque es una persona que está integrada a la unidad doméstica. Entonces, para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o unión libre. Bueno, aquí vamos a tener una definición sobre violencia contra la mujer. Como les dije anteriormente, todo lo que decimos es en el marco de la ley 1257 del 2008, que en el artículo 2 nos dice que es cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de su libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Tenemos algo muy importante y es del que todos debemos apropiarnos, y es el tema del feminicidio.
Sí, es un tema de que cada día nos aterra más y nos preocupa y que estamos obligados como a estar prevenidos y ayudar a prevenir que esto suceda. Nosotros como comunidad, como institución, estamos obligados a evitar que estos feminicidios sucedan. Pero nosotros no podemos dar un paso al frente sin saber qué es un feminicidio. Sí, diariamente hablamos, se escucha en la televisión, en el periódico, hubo un feminicidio en el Cesar, otro en Atlántico, en Bogotá, en diferentes partes, pero ¿qué es un feminicidio? ¿Qué podemos decir sobre qué es un feminicidio? ¿Quién quiere participar? Hola, hola, estoy sola. Bueno, Buenas tardes, yo le participo un poquito. claro que sí, con gusto, te escuchamos. Cuando hablamos de feminicidio, o sea, nosotros debemos darnos cuenta que son procesos que poco a poco se van empeorando. Por ejemplo, cuando inicia la violencia verbal, la violencia psicológica y la violencia física, que ya es la que de pronto demuestra un detonante o en la cual hace ver esa incidencia o esa incurrencia de los golpes, de los maltratos, que cuando, o sea, se muestra al público, pues ya hay lesiones muy graves o en su caso la muerte, desafortunadamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que nosotros tenemos que entender de que si estamos en una relación, por ejemplo, yo como mujer, no puedo permitir de que una persona me trate. ¿Por qué? Porque eso me afecta tanto física como psicológicamente. Entonces, de pronto, si se puede remediar, hablar, dialogar y decir, no me gusta que se haga esto, no me hagas esto porque no me gusta, tratemos de mejorar y mirar si le podemos dar un alto de una forma definitiva, por las buenas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que somos seres humanos, que cometemos errores, que desafortunadamente nos dejamos llevar por la ira y podemos hacer cosas que no están bien. Por ejemplo, cuando las personas se alcoholizan, no son conscientes porque el alcohol es un depresor, entonces no son conscientes y las personas cometen errores, ¿verdad? Entonces yo pienso de que el feminicidio se puede evitar, porque si yo veo que la persona ya me habló mal o me golpeó, si yo no le pongo un alto, definitivamente seguirá haciendo hasta el momento de que ya se cometa, o sea, un crimen o ya atente contra mi vida y ahí sí ya no podré hacer nada. Perfecto, ¿me regalas tu nombre, por favor? Meribeth Jiménez. Meribeth, Sí, señora. muy acertada tu apreciación y tu concepto sobre el feminicidio está bastante amplio. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Estar apropiado de todas estas temáticas de la violencia de género, de feminicidio, de los tipos de familia que existen, quienes integran el núcleo familiar y cuando se considera una violencia intrafamiliar. Te felicito, muy amable. Pues retomando un poco lo que nos estabas diciendo, es el ciclo de la violencia, que es uno de los temas que vamos a ver. Tú estabas diciendo hace un ratico que a veces recibimos inicialmente todos los insultos, las palabras, obscenas, vulgaridades, todo eso que viene siendo una violencia psicológica, pero que a veces por desconocimiento no sabemos que estamos sufriendo ese tipo de violencia, ¿verdad? Pero cuando nos venimos a dar cuenta, ya no son insultos, ya son golpes, ¿sí? Y que más allá de los golpes viene la muerte. Entonces, muy acertada tu apreciación y muchas gracias por tu participación. Eso es lo que queremos, que esta tarde, esta porque estos son unos talleres teórico-prácticos en donde ella las que sabe y va a hablar. Pero aquí todos aprendemos la definición de qué es un feminicidio.
quien causare la muerte a una mujer en condición de ser mujer o por motivo de su identidad de género o de cualquiera de las siguientes circunstancias incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. A. Tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, ya sea de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Es lo que decía ahora rato nuestra participante, Meride, ¿sí? Que todo lleva un ciclo. También ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos instrumentalizados de género o sexual o acción de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Miren que lleva una connotación sexual, ¿verdad? Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Cometer el delito para generar terror o humillaciones a quien se considere enemigo. Miren qué tan complejo es el feminicidio, ¿verdad? Y qué tan crítico es cuando esto sucede. Bueno, ahorita vamos a mirar los tipos de familias que existen. ¿Por qué vamos a mirar los tipos de familias que existen? Porque es que la violencia intrafamiliar nos está diciendo quiénes son los que pueden cometer o quiénes pueden estar involucrados en un tipo de violencia intrafamiliar. Tenemos tipos de familias muy tradicionales como son la familia nuclear. Sí, ¿quiénes conforman la familia nuclear? Está conformado por el padre, por la madre y sus hijos biológicos. La familia monoparental es aquella familia que está compuesta por un solo progenitor, hombre o mujer, y uno o varios hijos. Sí, es esa persona que es el papá o es la mamá y que solamente está él a cargo de sus hijos. Miren la diferencia entre la nuclear y la monoparental. En la nuclear están papá, mamá e hijos biológicos. Ahí todavía no nos dicen que son hijos adoptivos, por eso les digo las familias tradicionales. Y la familia monoparental es el papá o es la mamá quien está a cargo de la crianza y educación de los niños. Tenemos el tipo de familia extensa. ¿Qué nos dice? Que es aquella estructura de parentesco que habita en el mismo hogar. Está conformado de distintas naciones. Lo que dijimos ahora, que la compañera también nos ayudó a desmenuzar nuestros ascendientes y descendientes. ¿Quiénes son? Los padres con los hijos, los hermanos de los padres con los hijos, o sea, mis tíos con los hijos de ellos, serían mis primos. Los miembros de generaciones ascendentes, abuelos, tíos, bisabuelos, y también parientes no consanguíneos como medio hermanos e hijos adoptivos, ¿verdad? Entonces mira hasta dónde vamos avanzando en la tipología de familia. Existen unos nuevos tipos de familia, como son la familia homoparental. ¿Cuáles son estos? Se da cuando gays, lesbianas y personas transgénero se convierten en progenitores de uno o más niños, ya sea de fórmula biológica o no. Pero ustedes saben que, pues, por ejemplo, hay lesbianas que tienen sus hijos, que logran quedar embarazadas. Y hay padres gays que también tienen sus hijos. Entonces, muchas veces estos papás gays tienen sus hijos y conforman pareja con otro gay, y ahí está la familia homoparental. Lo mismo las lesbianas. Son mujeres que quedan en embarazo, tienen sus hijos y luego van y conforman
esa familia con otra lesbiana. Entonces, ahí está, familia homoparental. También tenemos la familia reconstruida o ensamblada, conformada por padres divorciados, viudos o separados y sus hijos de anteriores uniones. Como por ejemplo, yo me caso, me divorcio, conformo pareja con otro señor y yo me llevo mis hijos y el otro señor con quien yo conformo pareja también tiene sus hijos. Son hijos de relaciones anteriores. Familia unipersonal, como su nombre lo dice, está conformada por una sola persona. Pues aquí tenemos la fotografía de una mujer, pero no necesariamente es una mujer. Un hombre también puede tomar la decisión de formar una familia unipersonal. De hecho, miren que muchas veces en el CISBEN se encuentra el núcleo del CISBEN conformado por una sola persona y es válida. Tenemos la familia DIN. ¿Cuáles son las familias DIN? Se trata de parejas sin hijos y que posponen la paternidad o renuncian a ella y le dan prioridad a sus carreras profesionales o estilo de vida de lujo. Sí, son parejas que no ven como prioridad tener hijos, la vida en pareja de ellos no la conciben con hijos, la posponen o simplemente toman la decisión de no tener los hijos. La familia PAN son mujeres que han decidido posponer la maternidad por un tiempo o definitivamente y han elegido adoptar a sus sobrinos para disfrutar de los vínculos afectivos sin tener que cumplir con la responsabilidad que implica ser madre. Esto está muy de moda. La familia LAM son parejas en una relación seria y estable, pero no comparten el mismo domicilio. Si nos damos cuenta en la imagen que está aquí debajo, miramos, son unas parejas con una relación seria y estable, pero que cada una tiene su propia vivienda o su propio domicilio. Dot, ¿me haces un favor? ¿Sí, Dot? ¿Me puedes colaborar con las imágenes? Es que se quedó en la primera imagen. Sí, Dot. Ya miro, está pegada. Tú me dices, Dot. ¿Quiere démosle un repaso? ¿En cuál está? ¿Ya? Voy por esta. Avísame, porfa. Doctora Adriana o cualquiera de los asistentes, si están viendo las imágenes. Bueno, después de haber visto la tipología de familia que presenté, es fácil ya con un panorama más claro decir, pero yo pertenezco a tal familia, pero mi tipología de familia es esta, pero la de mi vecino es esta, pero la de mi compañero de trabajo es esta. Y esa es la idea, irnos apropiando, vuelvo y le digo, de cada uno de los conceptos que tenemos de familia, quiénes son familia, para así no cometer errores y de pronto se nos presenta un caso que no es violencia intrafamiliar y cometemos el error, ¿verdad? Ustedes como institución que diariamente pues están llamados a encontrarse con este tipo de situaciones. ¿Les quedó claro hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta ahora? Indíquenme, por favor. Vamos a hacer un... Entendido. ¿Sí? Sí, vamos claro este momento. Sí, gracias por confirmarme. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Bueno, les voy a presentar una situación hipotética. Se va a intentar realizar un viaje a la Luna y serán llevadas algunas
personas para su colonización. Viajarán en pequeños grupos y podrán llevarse consigo 6 objetos cada persona, 3 para compartir y 3 para uso personal. En base a esta premisa, pueden realizarse primero varias preguntas individualmente, ¿sí? Ahí dice que las escriban, pero bueno, como estamos virtual no las vamos a escribir, vamos a detenerlas y ahorita las decimos. ¿Qué te llevarías para tu uso personal? ¿Qué te llevarías para compartir con los demás? ¿Y qué habilidad personal aportarías al grupo? ¿Qué aspecto de ti podría dificultar la convivencia? ¿Qué aspecto de ti podría facilitar la convivencia? Bueno, vamos a dar unos segunditos para meditar, ¿sí? ¿Alguien quiere participar con estas preguntas? Yo se las voy haciendo y me van contestando. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién lo quiere hacer? Nadie lo quiere hacer. Doctora, yo le ayudo a participar. Por favor, dígame cuál es la primera pregunta. Bueno, ya sabes que te tienes que llevar para tu uso personal. ¿Qué te llevarías para tu uso personal? 3 cosas. El contexto de lo primero no lo escuché bien. Me llevaría. Bueno, mira, que se va a realizar un viaje a la luna y serán llevadas algunas personas para su colonización. Viajarán en pequeños grupos, o sea, van a haber varios grupos, ¿sí? Y podrán llevarse consigo 6 objetos cada persona. O sea, tú te vas a llevar 6 objetos. 3 para compartir. Sí, 3 que vas a compartir con tus compañeritos de grupo y 3 para uso personal. Entonces, ¿qué te llevarías tú para tu uso personal? Esas 3 cosas. Mira que no te están limitando, te están diciendo 3 cosas de lo que tú escojas. Bueno, hay que tener muy en cuenta las condiciones para las cuales vamos. Igualmente, la luna, pues es un sitio inhabitable, es un sitio donde no existe oxígeno. Entonces sería muy importante inicialmente poder llevar todo el oxígeno posible para poder sobrevivir o vivir, o una tienda de campaña que tenga algún tipo de mecanismo donde uno pueda vivir y poder respirar tranquilamente. Sería lo primero. Entonces, primero llevas oxígeno. ¿Qué más vas a llevar? Son 3 cosas. Listo. Obviamente, entonces, para poder tener refugio, obviamente ya sea una tienda de campaña o lo que sea, donde nos permita estar a las personas que vayamos. Y lo tercero sería alimento o agua para poder sobrevivir, que es lo mínimo que uno necesita. Bueno, muy bien. Listo. Y para compartir, eso es lo tuyo, lo personal. ¿Qué llevarías para compartir con los demás? Bueno, para compartir con los demás, bueno, ya estando allá con esos 3 elementos, pues llevaríamos tecnología. Necesitaríamos tecnología para poder explorar y poder revisar el área y mirar a ver qué recursos de allá nos pueden servir como grupo. Perfecto. Bueno, no sé, ahorita dije alimento, diría que para compartir entre todos, agua para poder entre todos sobrevivir, porque sin eso el humano grave. Muy bien. Y lo otro sería algún tipo de unidad que nos diera calor, algo que no sea de llama, sino que sea eléctrico, electrónico o algo que se pueda autosostener para que nos dé calor a todos. Muy bien. ¿Y qué habilidad personal aportarías al grupo? Bueno, yo estudié sistemas, sería lo de la tecnología como habilidad personal para poder ayudar a explorar, poder ayudar, pues obviamente con la tecnología que hoy tenemos hoy día, pues
poder conectarnos con los seres que dejamos en la tierra. Muy bien, exactamente, me parece bien. ¿Qué aspecto de ti podría dificultar la convivencia? Que tú dices, ay, pero yo soy malo para esto. Que de pronto que las personas que vayan conmigo sean muy perezosas, porque yo me enojo con la gente perezosa muy fácilmente. Ok, listo. ¿Qué aspecto de ti podría facilitar la convivencia? Bueno, la facilidad de poder enseñar a otros conocimientos. Digamos que eh, como docente también tengo esa facilidad también de poder transmitir conocimiento, poder enseñar. Digamos, si yo conozco algo que usted no sabe, yo facilito, venga, vamos a hacerlo, porque yo soy del que es, vamos a hacerlo, no que vaya y hágalo, sino Me vamos a parece hacerlo y mira, y así aprendemos los dos. Aprendo, claro. porque digo que aprendo, aunque yo sepa algo y Ujú. voy a enseñártelo, tú puedes tener otro concepto, tu conciencia misma puede tener un atributo que yo no he visto. Entonces, por eso vamos y lo hacemos y aprendemos los dos. Exactamente, o a veces la otra persona tiene una forma de hacer lo mismo, pero utilizando otros instrumentos, otras maneras, ¿verdad? Correcto. Bueno, eso es importante porque aquí aprendemos a conocernos, aprendemos a conocernos nosotros mismos en estas respuestas que estamos dando. A veces cuesta identificar cuáles son nuestras debilidades o cuáles son nuestros defectos, por decirlo así, que resultan complejos para la convivencia familiar. Entonces, este ejercicio, aparte de que tiene aspectos emocionales, aparte de que es importante para tener una buena comunicación y de que nos ayuda con las habilidades sociales, es eso, enseñarnos a que nos miremos como seres humanos, eh, que, que facilita la convivencia con las demás personas y que las dificulta. Claro, lógicamente cuando uno hace el ejercicio a conciencia. Te agradezco mucho por compartir. No sé si algún compañero se anima a hacerlo también. Otro compañero. Bueno, hace un rato, ya esto está bastante adelantado, lo que es los tipos de violencia. La compañera hace rato lo dijo y se ha venido hablando de ello. Pero vamos a ser más exactos en todo lo que tenga que ver con los tipos de violencia. ¿Algún compañero quiere o tiene conocimiento de cuáles son los tipos de violencia? Y nos da algún ejemplo. ¿Sí? Lo podemos escuchar. ¿Cuáles son los tipos de violencia? De pronto que hemos vivido, que hemos visto personas cercanas o que hemos visto, que hemos leído, que hemos escuchado en la televisión. ¿Qué tipo de violencia existe? Tipo de violencia de género, violencia Violencia. intrafamiliar, Uh-huh. violencia como digamos, violencia doméstica cuando de pronto el hombre maltrata a la mujer. Sí. ¿Y de qué forma son esos maltratos? Bueno, digamos que violencia intrafamiliar es cuando de pronto, digamos que el padre maltrata física y verbalmente, digamos, a la familia, sí, digamos, por lo menos a los hijos, a la Ok. mujer y eso. Ya lo que es violencia doméstica es por lo menos cuando el esposo pues maltrata obviamente a la que, solamente digamos a la esposa como tal, sí, de pronto es a la mujer o en caso a la novia o así. Tengo entendido que hasta ahí es la violencia doméstica. Bueno, muy amable. Miren, aquí les voy a presentar los tipos de violencia. Si más adelante vamos a hacer un ejercicio, como les dije, estamos haciendo todo teórico práctico. Entonces, el primer tipo de violencia que les presento, eso no quiere decir que vaya en un orden, pero es el de violencia física. ¿Cuándo consideran ustedes que hay violencia física? ¿Qué me dicen? Cuando se agrede a una persona, Cuando se agrede, ¿verdad?
¿Y de qué forma agredimos? ¿Utilizando qué? ¿Algún objeto Ujú. o digamos a veces violencia física, digamos a veces cuando, no sé, tú de pronto, digamos que por intención o a veces sin intención, le pega a algo a otra persona o le dice que está gorda o le dice que está muy flaca o así? Bueno, ahí ya, en esta otra parte ya es otro tipo de violencia, ¿oíste? Pero lo primero es totalmente acertado. Mira, vamos a reforzar lo que es la violencia física. Mira lo que nos dice. Son todas aquellas conductas contra la integridad física que se manifiestan a través de golpes, estrujones, sacudidas, empujones, pellizcos, mechoneadas, es lo mismo que jalada de pelo, coscorrón, que pueden producir afectaciones como sangrados, morados, fracturas, incapacidad física y hasta la muerte. No es necesario que la violencia física deje marcas en el cuerpo para que sea considerada como tal. Sí, es que yo le pegué, pero la pueden mirar y ahí no tiene nada. Sí, yo le di una cachetada, pero no, mírenle su mejilla que no se le ve nada. No necesariamente nosotros los que estamos acá, pues en las instituciones tenemos que mirar de que la usuaria llegó con la mejilla moreteada o roja o con rasguños y cosas así para decir que hubo violencia física. A veces se golpea y cuando la usuaria puede llegar a la institución, ya no existe huella, pero sí hubo violencia. Y la otra es cuando se dejan esas marcas físicas tan horribles, ¿sí? Y recuerden que ocasiona muchas veces la muerte. Existe la violencia psicológica, que ahorita tú terminaste hablando de esa. ¿Qué nos dice la violencia psicológica? Es ejercida a través de hechos que afectan la salud mental y la estabilidad emocional. Los silencios, el aislamiento, la imposición de castigos sin justificación, la intimidación, el control excesivo, la indiferencia, las burlas en privado o en público, insultos, diminutivos como loquita, cabrita, ¿sí? Si tú le dices a tu novia, no, le dices a los compañeros, no, es que mi novia es una loquita. Sí, le dices en público, no, es que ella es loquita, ella es una cabrita. Y también se lo dices en privado. Eso es violencia psicológica. Los silencios, cuando la persona te habla y tú no le contestas, no le respondes, eso genera sufrimiento, ¿verdad? Y va afectando la salud mental y se va creando una inestabilidad emocional, el aislamiento. El aislamiento ocurre mucho en los hogares, más que todo en la experiencia, lo que he visto, cuando hay un adulto mayor dentro de la casa. Los adultos mayores, no en términos generales, pero sí una gran parte de ellos sufren violencia psicológica por aislamiento. No, pero es que él no se puede quejar porque yo le doy su comida, porque yo le compro su ropa, porque yo esto. Sí, pero a veces nos avergonzamos de tener un adulto mayor en casa y lo ponemos allá en lo último del patio, lo colocamos allá donde está todo revuelto para dormir. Le prohibimos a veces que use el mismo baño que usamos nosotros, lo intimidamos y así sucesivamente. Entonces, este es un ejemplo de lo que es la violencia psicológica por un aislamiento. Tenemos la violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual? Es la imposición de actos de orden sexual por parte de un miembro de la familia contra otro. Recuerden los tipos de familia que vimos, quiénes son los miembros de la familia. Bien sea físico o verbal, mediante el uso de la fuerza, la
intimidación, el chantaje, el engaño, la manipulación, la amenaza o cualquier otra forma que vulnere los derechos sexuales y reproductivos de cualquier miembro de la familia. Por ejemplo, tocamientos, manoseo, exhibicionismo, exposición a actos sexuales o material pornográfico, violación, prostitución forzada, matrimonios con menores, acoso sexual, incesto y cualquier acto sexual con menor de 14. ¿Sí? Como ustedes lo han visto, existen unos derechos sexuales y reproductivos que hay que respetar. Puede ser tu pareja, pero si tu pareja no quiere tener relaciones en el momento, tú no la puedes forzar, tú no la puedes desnudar. Sí, nosotros como pareja tenemos derecho al respeto. ¿Al respeto a qué? A nuestros deseos, a nuestras decisiones de que si queremos o no queremos. Existe la violencia económica. ¿A qué se refiere? Cuando una persona controla completamente el dinero y demás recursos o actividades económicas de la otra persona. Esto se hace con el objetivo de que la víctima se vuelva dependiente financieramente, de tal forma que no pueda terminar con la relación. Prohíbe que trabajes, te controla la manera que gastas el dinero, retiene tu dinero, no te permite tener cuentas bancarias ni tener acceso a las suyas. Ahora con esto de la violencia económica, pues hay que hacer una anotación y es que las cifras demuestran que no solamente son las mujeres las que sufrimos violencia, ¿sí? Los hombres también lo sufren en una menor proporción, no porque sea menor el número, sino porque son poco dados a conocer los casos de violencia, ya sea por pena, por machismo, sí, porque les da pena del que dirán, porque lo señalan. Entonces, la violencia intrafamiliar, no solamente las víctimas son las mujeres, sí, las mujeres la sufrimos en mayor proporción, pero los hombres también la sufren, sino que ocurre un silencio y bastante prolongado por parte de la figura masculina para denunciar o dar a conocer que es víctima de violencia intrafamiliar. Existe la violencia patrimonial. ¿Qué es la violencia patrimonial? Se presenta cuando hay ocultamiento, robo, destrucción o retención de documentos personales y objetos laborales. Es decir, cuando la pareja o cualquier miembro de la familia te daña el proyecto que tenías que presentar al día siguiente en la oficina, el proyecto o el trabajo que tú estás haciendo para presentarlo en la universidad, para presentarlo al profesor, te retiene los documentos personales, te dice, bueno, nos vamos a separar, pero yo no te entrego la cédula, vete sin la cédula, no te entrego la historia clínica, vas para el médico, pues yo no confío de que vayas para el médico, vete y no te entrego la historia clínica, no sé cómo vas a hacer. O le oculta documentos, le oculta joyas, cosas de valor. Bueno, vamos, los invito a ver un video. Me avisan si se ve, si lo logran ver. ¿Me confirman, por favor? Sí, bueno, perfecto. No, aún no sale, profe, aún no sale.
Doc no permite Dígalo. acceso a la información. Al video no nos permite tener acceso. No, dígame. Todo que me decía, doctora Adriana. Doc, que no está compartiendo el video, no se deja ver el video. No se deja ver. Ya, vamos a ver. Me aviso. Y ahora dos, avísenme, por favor. No sale. No, no me permite compartirlo, no sé por qué. No sé qué pasó. No, no sé qué pasó con el video, pues lo tengo aquí, no me deja compartir. Bueno, vamos a avanzar entonces con... Una vez que ya pudimos analizar todos los tipos de violencia que existen, vamos a reforzar aquí con un taller de todo lo que vimos, o lo que hemos visto hasta esta parte. Vamos a presentar diferentes casos de la vida real y después vamos a analizar a qué tipo de violencia y otras preguntitas más. Miren, en el caso 1 tenemos: yo pensé que la llegada de nuestro hijo le cambiaría el carácter, pero fue todo lo contrario. Siempre andaba enojado, llegaba tarde, llegaba borracho y me golpeaba si no lo atendía. Y esta situación era de todos los días.
Doctora Marta, qué pena, la imagen no se está proyectando. ¿No? ¿No están viendo el caso? Pero aquí está compartiendo. Sí, debe ser el internet, revíselo. Sí, porque me confirma que sí se ve. Bueno, le repito el caso. Confírmenme, por favor. Le repito el caso. Hola. Hola. Hola, hola. Pues ahí dice que está compartiendo. Se está proyectando la violencia patrimonial, ¿no, profe? No, yo tengo ya otra diapositiva. Estaba leyendo el caso. Avísenme si ya cambió. Lo que pasa es que se le están quedando pegadas las imágenes. ¿Ya la pueden ver? Aún sigue en la patrimonial, profe. No, no sé qué pasa, que ya pasé. Confírmenme si ya pueden ver el primer caso. No, profe, aún no, sigue la violencia patrimonial aún. Ay, voy a dejar de compartir. Disculpen un momentico y comparto nuevamente. ¿Listo? Ahora sí, profe, caso 1 dice ahí. Caso 1, bueno, gracias. Bueno, dice así, les voy a volver a leer. Yo pensé que la llegada de nuestro hijo le cambiaría el carácter, pero fue todo lo contrario. Siempre andaba enojado, llegaba tarde, llegaba borracho y me golpeaba si no lo atendía. Y esta situación era de todos los días. Según los casos de violencia que ya vimos, los tipos de violencia, perdón, que ya vimos, ¿qué creen ustedes a qué tipo de violencia corresponde este? Violencia Llegaba. intrafamiliar. Sí, pero ¿qué tipo de violencia? Recuerden que hay psicológica, hay patrimonial, sexual. ¿A qué tipo de violencia? Violencia física, profe. Violencia física porque la golpeaba. Exactamente, porque había golpes, ¿cierto? ¿Cuáles son las señales que indican que es una violencia física? Ya ustedes lo dijeron, pero ¿qué más? O sea, ¿dónde identifican ustedes esa violencia física? En los golpes, que la golpeaba cada vez que llegaba borracho. Ok. Miren, ¿cuáles son las señales o indicadores que reconocen este tipo de violencia? Miren lo que dice ahí, que tiene mal carácter. Y llegaba borracho y la golpeaba, ¿verdad? El carácter de él, sí, el carácter de él era súper fuerte y por eso era que. Exactamente.
Bueno, vamos a mirar un segundo caso. ¿Listo? Me avisan sobre la diapositiva. ¿La están viendo? Caso 2. ¿Sí la ven? No, profe, aún no cambia. No sé qué pasa. Ahora sí, ya cambió, profe. Se demora, ¿Sí? sí, se demora un poquitín en cambiar, Sí. pero sí, ahora sí cambió. Bueno, miren el caso 2. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién quiere leer el caso 2? Bueno, lo voy a leer. Clemencia está cansada de su marido Francisco. Con frecuencia, luego de discutir, Francisco le esconde la cédula, el dinero y el celular, amenazándola que si se va sin nada y la saca de las escrituras de la casa. Patrimonial. Violencia patrimonial. Patrimonial. No se ve nada, no se ven las ayudas. No, la diapositiva no están apareciendo, profe. Pero había alguien con quien estaba leyendo. Avísenme, por favor. Confírmenme. Confirmen si se ve. Ya logran verla. La señora no se profe, ve. aún no. Vamos a dejar de compartir entonces. Lo que está compartiendo, señora Marta, lo que usted está compartiendo aún no se refleja en pantalla. Y ahora, Ahora sí Ahora sí se ve. bueno, vamos a leer. Caso 2. Clemencia está cansada de su marido Francisco con frecuencia, luego de discutir, Francisco le esconde la cédula, el dinero y el celular, amenazándola que si se va sin nada y la saca de las escrituras de la casa. Que habíamos dicho que es una violencia de tipo ¿qué? Patrimonial. Pero también se podría ver como psicológica también porque ¿Sí? podrían ser las dos violencias. Sí, es que generalmente un tipo de violencia repercute en lo psicológico, si nos damos cuenta. En el anterior pudimos ver que era violencia física, pero también repercute en lo psicológico, ¿verdad? Porque llega borracho, llega con mal carácter, entonces, ¿qué genera? Genera estrés, genera preocupación, susto, y todo eso repercute en la parte psicológica de la víctima. Entonces, hay violencia intrafamiliar patrimonial, ¿verdad? ¿Y cuáles son las señales? Avísenme si ya cambió la diapositiva. Las ¿Cuáles señales son son las? donde le esconde la cédula, el dinero y el celular, ya que El eso le pertenece celular, a Clemencia. El dinero y exactamente. el celular Y son pertenencias de Clemencia. lo que decíamos hace un rato, lo que aportaba un compañero, de que repercute en la parte psicológica. Mira que la amenaza y si se va sin nada. La saca de las escrituras, ¿sí? Entonces, muy bien. Vamos a mirar el caso 3. ¿Ya lo están viendo en pantalla? Sí, profe, ya la estamos viendo en pantalla. Bueno, Juana y Francisco. Sí, profe, ya lo estamos viendo en pantalla. Bueno, gracias. Gracias por avisar. Juana y Francisco se casaron desde hace 8 años. Luego de que naciera su hija Natalie, Juana aumentó 30 kilos de peso. Francisco no sale con ella porque le da pena con sus amigos.
Cuando están en casa, la ridiculiza, le pellizca a los gorditos, le dice gordita de botero, la compara a toda hora y se ríe porque su ropa no le queda. ¿Qué tipo de violencia le parece que es? ¿Está claro? Es psicológica y verbalmente. Es psicológica, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que es psicológica? Porque le está diciendo que está gordita. ¿Qué más? Porque la está pellizcando y la está ridiculizando delante de ella y delante de los amigos. Sí, le pellizca a los gorditos, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Vamos a continuar. Acuérdense que también la está comparando con la gordita de botero. ¿Sí? Y no hay nada Afirmativo, más ofensivo. Sí, no hay nada más ofensivo para una mujer que le estén comparando así. Uno sepa de que tiene unos kilitos de más, de que no está light como es lo que él deseaba, pero con el solo hecho de compararla y decirle gordita de botero, ella enseguida su imagen proyecta a todos los que son las gorditas de botero, y eso en ella, ¿qué genera? ¿Qué le genera? Un dolor psicológico. Le genera trauma. Exactamente. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido la dinámica con los tipos de violencia? Si han logrado interpretarlos, distinguirlos. Recuerden que hay una señal en cada tipo de violencia. Nos separa unas características que diferencian la una de la otra. Quiero hacerle una pregunta y no sé si de pronto ustedes quieran compartirlo. Si a alguno de los asistentes les ha tocado hacer un acompañamiento a un caso de violencia intrafamiliar o un caso de violencia de género, ¿cómo ha sido? ¿Qué sucedió? Lógicamente no vamos a decir nombre y tampoco pues el lugar o la institución, pero vamos a hacer referencia a compartir esa historia para ver cómo llevan ustedes esa atención. ¿Alguien quiere compartirla? Bueno, inicio. Dele. En mi experiencia de hacer acompañamiento, son 5 años, de los 5 años llevamos muchísimos casos. Siempre al iniciar este proceso de acompañamiento hay que tener en cuenta que se van a presentar 3 factores, que es el psicológico, el físico y el verbal. La víctima siempre va a tener miedo de denunciar. Por eso es importante que en el momento en que llegue la red de apoyo, vamos con fortaleza y se realice respectivo acompañamiento. Es importante ser muy observar todos los detalles para el momento en que se haga el relato de los hechos ante la línea 122 se puedan identificar todos los factores. No es tan solo llegar y decirle a la víctima, no, vamos a denunciar, es hacerle todo el acompañamiento, el proceso, iniciando desde la parte jurídica, psicológica y desde la parte psicosocial. Es activar todas las redes de acompañamiento, como es comisaría, policía, fiscalía, medicina legal y los diferentes actores que influyen, como son alcaldías y gobernaciones,
que deben de aportar en el apoyo psicosocial para esta víctima. Como ustedes se dieron cuenta, ayer hablábamos de unos artículos de la Constitución. En la primera imagen se detectó que en la Constitución nos hablaron del artículo 299, ¿cierto? A partir de ahí, empezamos a ver que hay ciertos hechos que hacen el acompañamiento a la víctima. ¿Sí me entendieron? Sí, doble, estoy entendiendo. Los infantes. Sí, profe, ahí le voy entendiendo. Cuando se llegue a atender a la víctima, sean muy observativos, tengan el registro fotográfico. Recuerden que en ese momento ustedes pueden percibir toda la información. Hasta el momento en que sea trasladada al lugar de protección. O si no hay lugar de protección, al comando de policía más cercano para que ellos a través de las diferentes entidades se acuerde en qué lugar se va a dejar la víctima. La víctima no se puede dejar en un hotel porque el agresor puede llegar y remitir contra la víctima. La víctima debe estar en un lugar de protección que garantice la protección. Recuerden también que van a encontrar algunos victimarios que van a querer ser víctimas. Cada quien va a contar su historia a su acomodo. Es importante volver al momento en que se encontró esa víctima y verificar los hechos. Para el momento en que se haga el descargue de la información, puedan dar una información clara y verífica. Recuerden también que van a encontrar violencia psicológica, sexual y económica en una sola. Por ejemplo, aquel padre que le niega el alimento a su hijo, pero se lo daría siempre y cuando tenga los encuentros con la madre. O reconoce a su hijo siempre y cuando tenga los encuentros con la madre. Ahí van a encontrar 3 tipos de violencia: la sexual, la económica y la psicológica. ¿Por qué creen que encuentran las 3 tipos de violencia? ¿Me pueden indicar, por favor, por qué creen que encuentran los 3 tipos de violencia? En el caso que acabé de redactar. En algunos casos, de pronto, la violencia sexual, muchas veces cuando que se unen dos parejas que tienen de pronto hijos, o sea, que son de diferentes padres, muchas veces tanto pues se presenta más que todo en el hombre, intenta pues abusar de
de pronto de la niña o en caso del niño. Se ve, digamos que la violencia intrafamiliar ahí, digamos de pronto la violencia como tal. La económica pues se ve más que todo pues en el caso sí, digamos que el hombre trabaja y la mujer de pronto no, entonces pues obviamente hay veces no le da para ella o hay muchas veces cuando se separan pues obviamente el hombre pues no, siempre es machista siempre y no busca como ayudar, hay veces pasa muchas veces así o cuando por lo menos embarazan a una mujer por fuera de su matrimonio o de su hogar y tampoco le dan de pronto el dinero, se ve ese tipo. Muy bien, doctora Adriana. Y José Acosta, que también hizo su aportación. Doctora, ese caso que usted pues, nos acaba de narrar, eso se ve a diario. En las instituciones lo vemos a diario y vemos que los niños son los que llevan la peor parte de todo esto. Las decisiones de los adultos las sufren son los niños y más adelante vamos a ver cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo de lo que es la violencia, cómo se afectan nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias, doctora Adriana. ¿Alguien más quiere compartir una experiencia? Profe, ¿qué? Ok, con gusto, te escuchamos. Cuando yo era chiquito, por ahí unos 8 o 10 años, mi padre tomaba mucho alcohol, llegaba a la casa agresivamente, le pegaba a mi mamá, mi mamá me ocultaba a mí debajo de la cama. Pasaba casi todos los días hasta que ya mi papá tuvo un accidente y decidió cambiar. Sí, o sea que ahorita que estábamos leyendo los casos que te dije, son casos de la vida real, te sentiste identificado, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos identificados con los casos de otras personas y que a veces dice, caramba, me hizo recordar lo que me sucedió. Sí te sucedió eso, ¿verdad? ¿Te identificaste? Sí, sí, profe, me identifiqué con eso. Me hizo acordar de eso y pues ahí está. Él mejoró, yo mejoré y estamos bien ya, gracias a Dios. Exactamente, nunca es tarde y esto se requiere de un esfuerzo de todos para poder lograrlo, porque si no, los resultados son devastadores, ¿cierto? Pues es así como la violencia en nuestro país y en el mundo tiende a no acabar o a no minimizar. ¿Por qué? Porque no ponemos de nuestra parte, pues eso es una decisión muy personal. Lógicamente las instituciones ayudan para que esto se detenga o minimice, pero cuando yo como persona, como ser humano, estoy dispuesto a cambiar y a detener todo esto malo que le hace daño a mi familia, que le hace daño a mi hijo, que le hace daño a mi papá, a mi mamá, a todos los que están conviviendo conmigo y que sufren en carne propia, eh, lo cambiamos, lo hacemos, lo logramos. Y me parece magnífico eso que te sucedió de que ya todo el mundo está bien en tu casa. Te felicito y gracias por compartir. ¿Quién más quiere compartir una experiencia? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a, vamos a continuar con nuestra programación, que pues a mi parecer siento que les ha gustado mucho y han sido muy participativos. Ahorita al final retroalimentamos y miramos las recomendaciones y qué se puede mejorar, si estuvo bien, si seguimos así o no.
Vamos a hacer este ejercicio práctico, se llama ejercicio práctico número 2, y el objetivo es desmitificar y romper prejuicios en torno a la violencia. Yo lo leo y entre todos miramos si está bien, si es un mito, si está bien que pues sigamos con esa forma de pensar y con ese esquema psicológico que venimos trayendo de generación en generación, porque esto no es desde ahora. Dice, los malos tratos en el hogar no afectan a los hijos si el padre no les maltrata. ¿Qué dicen ustedes acerca de esto? Obvio sí lo va a afectar, porque si de pronto él maltrata a la mujer, pues le va a provocar de pronto daño psicológico tanto al niño como de pronto pues de pronto pues a los que están en el hogar, sí, porque pues va a haber un hogar conflictivo como tal, ¿no? Porque obviamente si él maltrata a la mujer, pues obviamente digamos que el ejemplo que está dando no es como el que se requiere, ¿sí? Entonces pues obviamente sí también va a afectar a los niños también como tal. Sí, está bien, estoy de acuerdo. ¿Quién más quiere opinar acerca de que si los niños se afectan o no? Bueno, para retroalimentar un poco, sí, sí son afectados los niños. Cuando los niños son testigos de un caso de violencia intrafamiliar, un caso de cualquiera de los tipos de violencia, los niños son afectados mucho más de lo que nosotros creemos. ¿Y cómo son afectados? Pues de pronto ellos no reciben el maltrato físico, pero hay repercusiones psicológicas que muchas veces son irremediables si no les prestamos atención. Por eso es que cuando una mujer es víctima de violencia intrafamiliar o de cualquiera de las formas de violencia y los niños son testigos, tenemos que abordar, tenemos que brindarle apoyo al sistema familiar. Por muy pequeño que sea el niño, ellos sienten, ellos se afectan también, ellos lo sufren. Sí, y entonces es ahí donde muchos padres, hablo de padres porque como dijimos hace rato, la mayor parte de la violencia la sufren las mujeres. Muchos padres creen que no, yo no lo he tocado a él, pero el niño está siendo testigo, el niño está escuchando, el niño está viendo. Entonces, ese también es un delito porque sería un maltrato por negligencia en el que el niño sufre las mayores consecuencias. Vamos a ver este otro donde nos dice que la mujer maltratada cuando se divorcia se le olvida el maltrato y sigue su vida tranquila. Cuando hablo de mujer, recuerden que también hay hombres maltratados en menor proporción en denuncia y en la pública, pero también las hay. ¿Qué dicen ustedes? Después del divorcio ya eso se borra, ya sigue una vida tranquila. Según la pareja que se consiga, ¿no? Porque pues si obviamente va a haber, de pronto la otra pareja que se consiga también la va a seguir maltratando, pues no va a seguir prácticamente igual. Sí, entonces pues obviamente no, y tú sabes que digamos que el maltrato psicológico, pues obviamente o el maltrato físico nunca se va a olvidar, ¿no? Porque pues siempre lo va a recordar como tal. Correcto, está bien lo que nos dices. Bueno, tengamos en cuenta que el sí, claro, lo escucho. Jorge, no te escucho. Ok, pronto la señal está un poco mala. ¿Cómo me escucha ahí?
Sí, bien, sí, continúa. Sino que con el caso, lo que usted estaba comentando ahorita, que de pronto cuando pasa al masculino o al hombre, esos casos de violencia, de pronto la violencia física de la mujer hacia el hombre no se ve mucho por aquello de que el hombre es más fuerte en su estado físico, ¿ya? Y que cuando llega a ocurrir por ciertas situaciones, digamos, el hombre no por miedo, sino porque de pronto piensa que se va a ver menos hombre o porque la sociedad señala eso. Entonces muchos de esos casos no se visualizan, no se hacen conocer, ya, pero el maltrato psicológico hacia el hombre es bastante también, porque hay veces que hay mujeres que se exceden cuando en vez de hablar de una situación, simplemente van a los gritos, van a las cosas, o en su caso, cuando hay hijos de por medio, entonces presionan a través de los hijos para que el hombre ceda a las pretensiones de la mujer. Lo que pasa es que, como digo, esos casos el hombre no los denuncia. Correcto, es cierto lo que estás opinando. Por eso dije, en menor proporción, porque sí, por las razones que tú acabas de dar y tú que eres hombre, pues tendrás mayor conocimiento de eso. Pues en menor proporción son denunciados, en menor proporción. Entonces, lo que estábamos viendo es que si la mujer después que se divorcia, bueno, el hombre después que se divorcia se olvida del maltrato y sigue una vida tranquila, pues yo digo, en caso, depende. Como dijo hace rato el compañero, si va a conseguir una pareja que de pronto ya no la va a golpear, ya no le va a dar gritos, insultos, pues es posible. Pero recuerden que la violencia es un evento traumático, causa traumas a quienes lo experimentan, llámese hombre, llámese mujer o llámese los niños. De allí la importancia de que toda víctima de violencia reciba un tratamiento psicológico, incluso hasta psiquiátrico, porque muchas de estas mujeres terminan siendo, eh, terminan sufriendo cualquier cantidad de enfermedades, de trastornos mentales, psiquiátricos, que no se curan así como así, ni los cura el tiempo, tienen que tener una ayuda especializada. Y lógicamente sí, después que se divorcia y que ya tiene un ambiente más tranquilo, va a vivir una vida más tranquila. Pero existen huellas que deja el maltrato y esas huellas son irremediables si no se curan a tiempo. Bueno, miremos esto. Pegar una bofetada o insultar de vez en cuando a una mujer no es maltrato. De vez en cuando. Miren cómo lo justifica. ¿Ustedes qué dicen? Después de que haya contacto físico, es maltrato porque obviamente la está golpeando, ¿no? Exactamente. Y violencia es violencia. No solamente tiene que ser algo sistemático, algo que tiene que ser varias veces al día o todos los días para que deje de ser un maltrato, ¿verdad? Con el solo hecho de que es maltratada, es bofeteada, ya ese es un maltrato. En los procesos de divorcio, ellas se quedan con todo porque son mujeres. ¿Ustedes qué dicen? Lo que pasa es que, digamos que el sistema de bienestar familiar y eso es como muy feminista, entonces pues obviamente dirán que a la mujer se le dificulta mucho más trabajar que porque pues ella es más de hogar y eso, entonces por eso es que siempre más que todo buscan a que la mujer se quede con varias cosas y pues el hombre que pues es el que trabaja y eso pues que es el que puede conseguir las cosas. Por eso es que muchas veces pasa eso. Aunque en algunos casos pues parten como verdad debe ser, que es el 50-50, entonces pues pero pues se ven muy escasas, o sea, muy pocos casos se ven en ese estilo, ¿no? Que digamos que se partan las cosas como siempre
siempre digamos que el proceso como tal abogado así siempre busca que la mujer quede con la mayor parte de bienes. Lo que sucede es que en todos los casos de divorcio debemos buscar la ayuda de las instituciones, ¿sí? Llámese comisaría, sin comisaría de familia, no podemos llegar a una conciliación de qué es lo que corresponde a cada uno. Ustedes saben que esto se va para un juzgado de familia, pero en sí, cuando el proceso de divorcio llega a un centro de conciliación, pues es equitativo, ¿sí? No es que la mujer se queda con todo. Ahora, muchas veces se hacen de manera, pues acá, domiciliaria, en donde no asisten a ningún centro de conciliación y pues lógicamente ahí van a haber desiguales. Es posible que ella quede con mayor parte o es posible que él. Pues eso depende de la mayor astucia que tenga cualquiera de ellos. Entonces, resume, si se va a un centro de conciliación, es posible que sea equitativo. Las mujeres no pueden hacer el mismo trabajo que los hombres. ¿Qué dicen ustedes? Las mujeres no podemos ir al ejército. Sí, pues es ¿Qué según dicen? según el área laboral que le corresponda a cada quien, porque obviamente pues hay mujeres en ejército, sí, pero pues allá obviamente lo que hace el hombre no lo hace la mujer, por lo menos, sí, entonces pues ya cada quien tiene su área o sea, su área de acomodo donde ella pueda ejercer su trabajo, su labor, ¿no? Entonces pues obviamente sí, hay algunos casos que no, obviamente la mujer pues no, pero pues todos somos seres humanos, somos capaces y si al menos lo intentamos, ¿no? Todos somos capaces, ¿verdad? La mujer es el sexo débil y el hombre es el sexo fuerte. ¿Qué dice? Digamos que los hombres somos fuertes digamos, en físico, ¿sí? Porque pues obviamente las mujeres, hay mujeres muy fuertes, mujeres que se, que se proyectan a algo y lo cumplen, y hay hombres que no alcanzan así, entonces digamos que la mujer es como fuerte, digamos, como en pensamiento, así como en proyección, y el hombre es más que todo es más débil como en esa parte, ¿sí? Pero entonces digamos que en físico, digamos, el hombre pues obviamente es más fuerte, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿La causa de la violencia se debe al abuso de alcohol o de drogas? Siempre la violencia se da por eso, porque existe alcohol o existe drogas. ¿Qué dicen? Muchas veces por celos, muchas veces por obsesión, muchas veces porque de pronto, no sé, hay algún conflicto entre alguna familia, pero pues la mayoría de veces es por alcohol y por drogas, casi la mayor parte de casos que se presentan es por eso, porque pues obviamente el hombre llega borracho y se siente, mejor dicho, el Superman y quiere pegarle a todo mundo, ¿sí? Entonces, y no quiere que le digan nada, entonces pues obviamente, más que todo pasa por eso, digamos, más que todo por alcohol y drogas se ve la violencia como tal. Bueno, al respecto, pues yo le digo que muchas veces eh, el agresor cuando está bajo efectos de alcohol y de droga eh, es porque tiene también una personalidad agresiva. Lógicamente, el alcohol y la droga son unos desencadenantes de la violencia, pero en sí hay personas que son violentos sin consumir alcohol, incluso sin consumir drogas, pero esto es por parte y parte. A veces sí, a veces no. A veces la víctima se merece o ha provocado la violencia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Las víctimas se merece o ha provocado la violencia? ¿Qué dicen al respecto? Digamos que muchas veces, no se merecen, sino que hay veces, perdón, hay mujeres como también hay hombres que a veces sí provocan, digamos que hay veces el hombre de pronto trabaja y llega estresado así y la mujer de pronto
no sé, le dice algo que de pronto lo ofenda o de pronto le diga alguna cosa, entonces pues, provoca el conflicto porque pues el hombre está estresado o así y la mujer no entiende a veces. O muchas veces el hombre pues trabaja y trabaja así y digamos la mujer solamente quiere derrochar el dinero o de pronto tú sabes que muchas veces le, le ponen un amante, sí, entonces hay una persona intermedia, sí, entonces hay muchos casos, hay veces sí la provocan, pero pues obviamente ninguna persona se merece que la maltraten, ¿no? Al respecto, decir que nada justifica la violencia y que no al máximo debemos evitar llegar a la violencia, ¿cierto? A maltratar, porque la violencia en sí, el maltrato es un delito, entonces en lo máximo tenemos que evitarlo. En los procesos de divorcio, bueno, pues ya esa la leímos, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece hasta aquí lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido, lo que les he compartido? ¿Qué podemos opinar? Si les parece bien que lo hagamos de esta manera, lo sigamos haciendo de esta manera o se deje para el final. ¿Qué opinan? A mí me parece que así como estamos vamos bien, ¿no? Porque pues se está proyectando digamos que como las preguntas, entonces cada quien pues se relaciona debido al tema, ¿no? Claro, sí, señor. Bueno, ¿qué más opinan? Pues yo quise hacerlo así para iniciar pues entrar en negociación con ustedes. Si ustedes me dicen, no, profe, o no, Marta, mire, hagámoslo así porque interrumpimos. Pero a mí me gusta más este estilo porque a medida de que vamos hablando, vamos aprendiendo algo, vamos retroalimentando. Miren que los casos prácticos nos ayudaron a retroalimentar todos y cada uno de los casos de los tipos de violencia que existen y nos ayuda a identificar cuáles son las manifestaciones de esos tipos de violencia. Por ejemplo, cómo se manifiesta una violencia psicológica, cómo se manifiesta la violencia física, qué connotación lleva. Y qué me gusta, que veo que ustedes lo han asimilado de esa manera. Por el otro lado, el tipo de familia, pues yo creo que más de uno venía conociendo lo que es el tipo de familia tradicional. Y aunque hemos visto que, por ejemplo, hay familias como parental, que son las familias que conforman los gays, las lesbianas. Sí, los vemos, pero no sabemos cómo se llaman ese tipología de familia, o estoy equivocada. Bueno, el tema de familia no lo alcancé a ver, profe, me conecté cuando ya iba sobre sobre la violencia, pero pues hasta el momento me ha parecido bien así como dice usted, profe, así que es mejor porque así uno se proyecta a la imagen, o sea, lee la imagen y ahí mismo se va relacionando con la pregunta y con el tema que uno está viendo. Exactamente. Entonces, el próximo encuentro, pues estaremos con la misma dinámica. Y si ustedes a la mitad del camino, pues proponen o piensan que debe hacerse de otra manera, podemos hablar y hacerlo de otra manera, porque aquí yo no tengo la última palabra. Aquí lo importante es que todos aprendamos y que nos sintamos bien con lo que se está haciendo. De acuerdo. Entonces, pues yo creo que por el día de hoy damos por terminado el encuentro. Les agradezco mucho su participación, su presencia. Entendemos que por las situaciones que estamos atravesando ahorita en el país, a muchos se les dificultó conectarse y pues es apenas lógico.
Entonces, les deseo una feliz tarde y gracias por hacer parte de estas capacitaciones. Me encanta la gente que quiere aprender y me encanta aprender con las personas con las que uno se encuentra. Muchas gracias y feliz tarde. Ok, profe, muchas gracias, igualmente. Profe, ¿cuándo es el próximo encuentro? Creo que es el próximo, es que ustedes tienen varias clases con otra profesional, creo que conmigo creo que es el próximo sábado nuevamente, en el mismo horario. Ah, ok, profe. Ok. Y con temáticas muy interesantes que a ustedes en el día a día les sirve, mejor dicho, para desenvolverse y para ayudarles a hacer cada día mejor institución, mejores como institución. Ok, listo, profe, muchas gracias. Yo le pregunto entonces a la profe Diana cuándo es Sí, la próxima clase. Qué pena voy a intervenir ahí. Muchachos, recuerden que el diplomado se va a estar dictando los días los días viernes y los días sábados, desde las 3 de la tarde. El próximo encuentro será el jueves próximo a las 3 de la tarde. Ah, ok, pero debe ser con otro profesional. Sí, el jueves, por ejemplo, ayer estuvimos viendo con la doctora, con la abogada de familia, y hoy estamos con usted, señora Marta. Exactamente. Jorge, una preguntita indiscreta. Jorge, Sí, señora, la escucho. Jorge, ¿tú vives en La Loma? Sí, señora, en la Loma. Ah, ya. No, era esa duda que tenía. Ah, bueno, muy amable, ¿oyeron? Muy amable y gracias por su asistencia. Feliz día. Ok, muchas gracias, profe, igualmente. Feliz Bueno, tarde. profe, igualmente, feliz tarde Chao, chao. para usted y para todos. Hasta luego. Hasta luego.